Buenas tardes a todos. A nombre de la Sociedad de Alumnos de Biología, les doy la más cordial bienvenida a el evento de cierre del primer simposio de paleobiología a celebrarse aquí en nuestro Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. El día de hoy tenemos la conferencia magistral del maestro de ciencias Rubén Guzmán Gutiérrez, un paleontólogo internacionalmente reconocido, que nos platicará acerca de los dinosaurios mexicanos. Pero antes de ello, me gustaría agradecer públicamente a las personas que hicieron posible el éxito de este evento, que, como lo mencioné el primer día, el día de la inauguración, es un evento sin precedentes a nivel nacional. Primero y más importante, a los ponentes, ya que ellos son los artífices de que el conocimiento fluya. Siempre estuvieron dispuestos a apoyar con todo lo que se pudiera. Fueron accesibles, atentos y comprensibles cuando tuvieron que serlo. Los considero no solo maestros extracurriculares, sino también valiosos amigos. Ricardo, Gustavo, Margarito y Rubén, muchas gracias por todo. Un aplauso, por favor. A la doctora Graciela Gudiño y a toda la División de Ciencias Biológicas, que brindaron mucho apoyo y fueron un pilar indispensable para que esto se lograra. A la directora del Museo de Paleontología de Guadalajara, Isabel Orendé, que estuvo atenta para colaborar con nosotros y a quien agradezco mucho el interés mostrado. A los compañeros del Comité de Biología, que estuvieron desde el primer momento apoyando y asistiendo con lo que se necesitaba, y con ellos surgió la idea de este evento, entonces agradezco enormemente. Y a los que sin ser del comité extendieron su mano para cubrir las necesidades que hicieran falta, y que incluso, sin ninguna obligación de hacerlo, se desvelaron para apoyar con todo lo que se necesitara. Y agradezco a todos y cada uno de ustedes aquí presentes, porque al final del día esto se planteó y pensó para el avance académico y cultural de los estudiantes del centro universitario y a todos los interesados, internos o externos. El hecho de que hoy estén aquí es el verdadero éxito de este evento, entonces muchas gracias. Pasamos a introducir al maestro José Rubén Guzmán Gutiérrez, que hoy cerrará el evento, como lo comenté al comienzo, con la conferencia magistral Dinosaurios Mexicanos. Guzmán Gutiérrez es licenciado en Biología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y maestro en Ciencias por la University of Wisconsin-Madison. Es miembro de la Society of Vertebrate Paleontology, la Sociedad Mexicana de Paleontología, del Seminario de Cultura Mexicana y de la Sociedad Aguascalentense de Historia, Geografía y Estadística, corresponsal de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Fue jefe del Departamento de Paleontología del Gobierno del Estado de Aguascalientes de 2002 a 2011 y director de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de El Llano en Aguascalientes de 2014 a 2016. Recibió el primer lugar del programa de estímulos a creadores de Conaculta en 2 ocasiones. Una por su trabajo sobre Osvaldo Musser y la paleontología de Aguascalientes en 2000 y sobre la megafauna del Pleistoceno en Aguascalientes en 2013. Ha participado en diversos congresos y simposios nacionales e internacionales en paleontología y cuenta con más de 50 publicaciones científicas de divulgación, libros y capítulos de libros sobre la materia. Ha sido reconocido en 3 ocasiones durante 2016 y 2017 por la National Geographic Society por sus aportaciones a la paleontología de dinosaurios. Y bueno, todo esto es solo un extracto de su gran trayectoria profesional. Sin más que agregar, cedo la palabra al paleontólogo Rubén Guzmán Gutiérrez para que nos ilustre con su ponencia, pero no sin antes entregar las constancias a quienes estuvieron participando durante las conferencias a lo largo del simposio, ¿no? Primero a Ricardo Aguilar Alonso por su participación como ponente en la charla de la importancia de la paleontología para entender la evolución biológica. Un aplauso, por favor. A Gustavo Viramontes Pérez, por su participación como ponente en la conferencia Generalidades y Evolución de los Perezosos. Un fuerte aplauso. Al maestro de ciencias Margarito Mora Núñez por su conferencia de apertura, Filogenia y el árbol de la vida. Un fuerte aplauso. Y aunque su charla no ha sido extendida aún, por cuestiones de tiempo nos tendremos que retirar terminada la conferencia, entrego la constancia a José Rubén Guzmán Gutiérrez por su participación como ponente
en la conferencia de cierre del día de hoy. Entonces, sin más que agregar, pues cedo la palabra al paleontólogo Rubén Guzmán Gutiérrez para que dé comienzo a esta conferencia de apertura Dinosaurios Mexicanos. Recibámoslo con un fuerte aplauso nuevamente, por favor. Muchísimas gracias. Primero que nada, pues agradezco la invitación, en particular a Roberto, por todo el esfuerzo que le ha metido al evento y al comité de la Sociedad de Alumnos de Biología, por todo el interés y el trabajo y el tiempo que han invertido para este evento, que ha sido muy exitoso. Me da mucho gusto que en todas las ponencias en las que tuve oportunidad de asistir, el cupo ha sido rebasado realmente. Entonces, espero que... Espero que esta plática cubra las expectativas de todos ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a hablar de un tema que a mí en lo particular me apasiona, que son los dinosaurios. Yo creo que la mayoría de nosotros, hablando de todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestras vidas nos entró la curiosidad por conocer acerca del pasado de la vida en nuestro planeta, particularmente por estos organismos tan curiosos que son los dinosaurios. Entonces, generalmente es como la puerta de entrada a la ciencia. Yo pienso que es tan importante la paleontología, especialmente paleontología de dinosaurios, como la astronomía o alguna otra ciencia apasionante, que pueden servir como esos puntos de acceso para los niños y jóvenes que se introducen a la ciencia. Entonces me da gusto ver que todos ustedes pues eligieron ese camino de la ciencia, en particular de las ciencias biológicas, y bueno, esperemos que lo poquito que platiquemos aquí pues les despierte también el interés por conocer acerca del pasado de nuestro planeta. Entonces, sin más, vamos a iniciar. Escogí esta ilustración que se me hace muy padre, que esta ilustración la realizó el ilustrador español Román García Mora. Y bueno, en ella se representa lo que es la fauna del Campaniano, del Cretácico tardío de Coahuila. Muy bien, aquí quise dejarles esta frase un poquito larga del paleontólogo norteamericano George Gaylord Simpson. Esta frase me ha llamado la atención desde que uno de mis maestros más queridos, René Hernández Rivera, me mostró precisamente esta frase, y bueno, la estoy repitiendo yo aquí porque habla muy bien de los que somos o los que nos dedicamos a la caza de dinosaurios o a la caza de fósiles, como lo podemos llamar también. Entonces, George Gaylord Simpson dice que, a diferencia de los cazadores que tienen que matar a sus presas, los paleontólogos lo que hacemos es que las revivimos. Entonces, eso es uno de... A mí me atrapó esa frase cuando me la mostró René, y pues quiero compartirla con ustedes. Me parece una frase genial. George Gaylord Simpson, pues uno de los paleontólogos norteamericanos más importantes del siglo XX, llegó a ser director del Museo Americano de Historia Natural, y bueno, como ya lo habíamos visto en la plática de Ricardo, nos hablaba de que él fue uno de los artífices de la teoría evolutiva como se conoce ya en el siglo XX.
Muy bien, pues les voy a mostrar estas 4 imágenes que ven ustedes ahí. Este quiz se lo pongo yo yo doy pláticas hasta niños de kinder, primaria, hasta posgrado, ¿no? Y en todos los casos les pongo yo este quiz. Vean ustedes, tómense unos segunditos para que vean ustedes por ahí esos organismos que aparecen en esas 4 imágenes. Y vayan haciendo cuentas, ¿cuántos dinosaurios ven ustedes por ahí? A ver, ¿cuántos dinosaurios creen que hay ahí en esas imágenes? Levanten la mano quienes vean dinosaurios, por lo menos uno, ahí en esas imágenes. Por lo menos uno. Y luego de ahí nos vamos hacia arriba. ¿Sí? Ok. Bajen la mano, chicos. Pues les tengo noticias. Fíjense que ninguno de los que están ahí corresponde a un dinosaurio. Entonces, partimos de esa premisa, de si sabemos o no sabemos identificar qué es un dinosaurio. Entonces, bueno, ¿qué son? No me van a decir, bueno, ok, pero entonces, ¿qué son? Bueno, este bicho que ven ustedes aquí tan feo, con esa vela en el lomo, a veces nos vamos nosotros con la finta de, como sabemos del espinosaurio o algo así, suponemos que este bicho también puede ser pariente, ¿no?, de los dinosaurios o dinosaurio en sí. Pues no, chicos, este organismo que tiene el nombre de Metrodon es un reptil mamíferoide del Pérmico, o sea, existió y se extinguió antes de la edad de los dinosaurios. Y curiosamente, pues si nos vamos hacia afinidades filogenéticas, sería más cercano a nosotros que a los dinosaurios. Estos otros que ven ustedes por aquí, a veces nos vamos con la finta porque vemos este de aquí, que tiene el cuello largo, y sabemos que hay dinosaurios que tenían cuello largo, pero vean ustedes, tiene aletas. Entonces estamos hablando de todos estos reptiles, son reptiles marinos, vivieron en el tiempo de los dinosaurios, pero ninguno de ellos es dinosaurio. Estos son plesiosaurios, tenemos ictiosaurios que tenían la morfología similar a un delfín, las tortugas marinas, que bueno, por ahí ayer un colega nos comentó que ya sabe, ya probó la carne de tortuga, entonces nos puede decir a qué sabe. Y tenemos aquí el cocodrilo gigante de Deinosuchus. Entonces son reptiles marinos, en el caso de Deinosuchus, acuáticos, pero ninguno de ellos es un dinosaurio. Que ven ustedes acá, con toda esta serie de osteodermos y de estructuras, algunas púas que ven ustedes en la parte del lomo, también a lo mejor nos podemos ir con la finta de que pareciera un dinosaurio, pero no, tiene más afinidades con los cocodrilos primitivos. Este es un pterosaurio, y estos que vemos por acá, pues todos estos son los famosos pterosaurios o reptiles voladores, desde el Quetzalcoatlus, que vemos aquí en medio, Pteranodon, Dimorphodon, etc. Ninguno de ellos era un dinosaurio, aunque coexistieron en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ya ese es el ejercicio que quería hacer con ustedes, para de ahí partir. Y entonces me van a decir ustedes, bueno, si todos estos no son dinosaurios, entonces, ¿qué es un dinosaurio? ¿No? Bueno, este señor, que también ayer Ricardo nos habló mucho, extensamente acerca de Sir Richard Owen, odiado y querido por muchos en su tiempo y hasta la actualidad, pues este señor revisó el hallazgo de tres bichos que se habían encontrado en Inglaterra y que pues simplemente se habían estudiado de manera independiente por investigadores como Mantell. Teníamos el Megalosaurus, tenemos el Iguanodon y el Lausaurus. Y este señor lo que hace es que estudia esos tres organismos y llega a la conclusión de que tienen caracteres tan diferenciados que puede erigir un nuevo clado, un nuevo grupo, y a ese grupo le llama Dinosauria, que viene de terrible y lagarto, o reptiles, ¿no?
lagartos terribles. Y a partir de entonces, pues ya tenemos ese nombre para nuestro grupo preferido. Ahora, posteriormente, otro paleontólogo inglés, Seeley, Harry Gobier Seeley, estudia los dinosaurios. Ya había más dinosaurios que se habían descubierto en varias partes del mundo, y se da cuenta que puede agruparlos en dos categorías: una que le llama Saurisquia, o dinosaurios con cadera tipo reptil, y Ornitisquia, que son los dinosaurios con cadera de tipo ave. La diferencia la pueden ver ustedes aquí en estos dos huesos, el isquion y el pubis, como está proyectado hacia adelante, en el caso del Saurisquia, y en el caso de Ornitisquia, como los dos están hacia atrás. Esto no siempre es cierto, hay algunos terópodos ya derivados que tienen algo así similar. Pero bueno, en general, esos son los dos grupos, y hasta 2016 todos éramos felices utilizando ese agrupamiento para los dinosaurios. Yendo un poquito más para allá, ¿qué es lo que diferencia a los dinosaurios de los reptiles? Porque todavía hasta finales de los años 60 o incluso los años 70 del siglo pasado, si ustedes revisan la literatura, ya sea libros, artículos, siempre se trataba a los dinosaurios como reptiles. De hecho, la palabra dinosaurio se utiliza incluso hoy en día para hablar de cuestiones o instituciones o personas que ya están desfasadas, que están fuera ya de la actualidad. Pero realmente los dinosaurios fueron un grupo muy exitoso. Y ese grupo exitoso tiene varias características importantes que hay que señalar. Una de ellas es su forma de locomoción, muy diferente a la de los reptiles. Aquí en estos esquemas podemos ver la forma de locomoción de los reptiles en general, como sus extremidades están dirigidas hacia afuera del cuerpo. De hecho, de ahí viene el nombre de reptil. Reptil significa, o sea, la forma de locomoción es reptar, ¿sí? Reptan. ¿Eso qué significa? Que cuando todos hemos visto una lagartija, un cocodrilo caminando, pues tienen un movimiento en el cual casi la panza les arrastra, ¿no? Y las patas hacia afuera del cuerpo. No pueden sostener una velocidad durante mucho tiempo, también por la cuestión de la temperatura del cuerpo, que dependen del medio ambiente. Y en el caso de los dinosaurios, sus patas están dirigidas hacia abajo, directamente abajo del cuerpo, algo similar a los mamíferos y, bueno, lógicamente a las aves, que son los dinosaurios que llegaron hasta nosotros. Entonces, esos son caracteres importantes que hay que tomar en cuenta para diferenciar los reptiles de los dinosaurios y dejar de llamarles reptiles a los dinosaurios. Hay otras características que comparten ciertos dinosaurios, por ejemplo, los terópodos que tenían las cabezas enormes, como este Tyrannosaurus rex, pues requerían de tener sacos aéreos, espacios dentro del cráneo que les aligeraran ese peso, ¿no? Algo similar, por ejemplo, a lo que tienen los cráneos de los proboscidios, que están llenos de espacios huecos, espacios con aire, para que no sea tan pesado el cráneo, ¿no? Y también, bueno, otros de esos huecos sirven para fijar los músculos que les dan movilidad y fuerza, por ejemplo, en este caso, pues a las mandíbulas de este tiranosaurio. Bueno, hay otros caracteres derivados de los dinosaurios que los podemos ver por aquí. Hay una serie de características que nos ayudan a separar definitivamente lo que son reptiles y lo que son dinosaurios. Y bueno, en 2017, un paleontólogo inglés de apellido Barron, su equipo de trabajo, llegaron a un análisis clarístico que
que hacen de la filogenia de los dinosaurios y llegan a la conclusión, este es nuestra filogenia clásica, en la cual tenemos los saurisquios, tenemos los ornitisquios y tenemos dentro de los saurisquios o cadera de reptil, pues tenemos estos dos grupos, los terópodos y los saurópodos, que son todos estos de cuello largo. Después del análisis que hace Baron y colaboradores en 2017, llegan a la conclusión de que hay suficientes elementos como para crear este grupo llamado Ornitocélida, que de hecho Seeley lo propone desde finales del siglo XIX, y dentro de Ornitocélida agrupa terópoda y ornitisquia, que acá, si se fijan ustedes, estaban completamente separados, y separa de lo que era originalmente saurisquia, separa a los saurópodos. Bueno, esto está todavía lógicamente en el terreno de la discusión científica. Hay algunos paleontólogos que están a favor de este análisis, hay otros que todavía son más conservadores y bueno, esto en poco tiempo se va a resolver. Ahora, ¿cómo sabemos que existieron los dinosaurios? A lo mejor es una pregunta que puede sonar muy básica, pero así como ayer Ricardo nos comentaba acerca de las personas que traen esa moda, por así decirlo, de los antivacunas, que decimos, oye, no es posible que en pleno siglo XXI, bueno, pues también hay grupos fundamentalistas religiosos que dicen que nosotros inventamos todo esto, que los dinosaurios no es cierto que existieron. Entonces, pues sí, la pregunta sí es pertinente. Pues sabemos que existieron los dinosaurios porque tenemos varios elementos que llamamos nosotros fósiles, que son los vestigios que nos dejaron estos organismos del pasado y que no solamente son partes del esqueleto, no solamente son sus huesos, generalmente es lo que pensamos, ¿no? Hablamos de fósiles y nos viene a la mente los huesos, pero tenemos también otras evidencias que llamamos indirectas, como pueden ser las huellas, que más adelante vamos a ver, voy a hablar de dos localidades en Coahuila con ignitas o huellas de dinosaurio. Las huellas nos sirven para conocer mucha información de cuando los dinosaurios estaban vivos, porque si estudiamos los esqueletos, pues vamos a obtener información de un animal que ya murió, pero en cambio, tanto las huellas como los coprolitos, que son las heces fosilizadas, la popó del dinosaurio, pues esto nos habla podemos disgregar o hacer láminas delgadas de los coprolitos y podemos estudiar qué inclusiones tienen y saber la dieta de esos dinosaurios, en este caso, los nidos, donde podemos ver cómo ovipositaban estos dinosaurios, también los huevos tienen una morfología muy característica dependiendo de los diversos grupos. Por ejemplo, los saurópodos y hadrosaurios son como pelotas, son esféricos, los de los terópodos son alargados, etc. Y en el caso de las impresiones de piel, en casos muy, muy específicos, y bueno, aquí en México tenemos varios ejemplos, se han encontrado las impresiones de la piel de los dinosaurios. En otros casos hay momificación, o sea, se ha pegado la piel a los huesos y también de esa forma sabemos cómo era la estructura externa de la piel de algunos dinosaurios. Entonces, todo esto, evidencias directas o indirectas, nos hablan de la biología y nos hablan de la morfología de estos organismos. ¿Y esos fósiles cómo llegaron a nosotros? Pues existe todo el proceso tafonómico llamado fosilización, que comienza cuando el organismo muere. El organismo muere y generalmente la condición para que llegue a nosotros o llegue a fosilizarse un organismo, cualquiera que este sea, es que haya un enterramiento rápido. Y ese enterramiento rápido se da generalmente en presencia del agua. O sea, por ejemplo, si un animal muere y hay una avenida de
de un arroyo, de un río, lo arrastra y lo va a depositar en algún otro punto. O por ejemplo, si ese animal muere cerca de la orilla de un lago, como por ejemplo en el caso del mastodonte, que se encontró del Gonfoterio de Chapala, pues también se va al fondo de este lago, donde el cieno o el sustrato es muy suave, y eso le permite, por un lado, la preservación, y por otro lado también que, aunque se descomponen todas las partes blandas, pues el esqueleto pueda interactuar con los minerales disueltos en el agua y llevar a cabo un tipo de fosilización que le llamamos permineralización. Ahí está, por ejemplo, cómo queda enterrado, y todos los organismos, microorganismos, muchos de ellos, toman cuenta de las partes blandas, quedan únicamente las partes duras, que vendría siendo el esqueleto. Y después de millones de años, pues esas capas donde quedó enterrado nuestro dinosaurio, que eran lodos, arenas, era material suave, sustrato suave, se convierten, se empiezan a endurecer y se convierten en estratos de roca. Posteriormente, después, a lo largo, de millones de años, pues esos estratos de roca actúa sobre ellos los fenómenos conocidos como la erosión, que puede ser erosión por medio del agua, erosión por el aire, la temperatura, frío, calor, etc. Todo esto comienza a resquebrajar la roca y nos permite ver alguna parte de nuestro dinosaurio. Hasta el momento, aunque lo veamos en Jurassic Park, pues no hay un aparato que nos permita detectar exactamente, aquí está el esqueleto y excavar aquí, ¿no? O sea, se han hecho pruebas, por ejemplo, con algunos equipos que utilizan los arqueólogos, pero los resultados no han sido muy alentadores. Entonces, todavía trabajamos a la antigüita, tenemos que hacer labor de prospección en campo, y la observación es la base, lo básico para poder encontrar estos restos fósiles. Y dentro del trabajo que hace el paleontólogo, pues lo más importante aquí es la prospección, ¿no? La prospección paleontológica, que es el trabajo de campo que realiza el paleontólogo. Aquí lo importante, por ejemplo, para poder llevar a cabo una temporada de campo, si queremos encontrar fósiles, pues tenemos que pensar en todo esto, en la logística de nuestro trabajo de campo, el presupuesto, muy importante. Si no tenemos recursos, pues no vamos a poder hacer nada. Cuántos días vamos a estar, quiénes van a ir, todo el equipo, el transporte, comida, o sea, todo eso se tiene que conseguir, se tiene que planificar previo a una temporada de campo. No crean que simplemente decimos, pues como que se me antoja el día de hoy encontrar un dinosaurio, ¿no? Y pues vamos a ver. Y bueno, algo muy importante también, aunque parece algo lógico, algo básico, pues tenemos que decidir qué queremos encontrar, porque si me quiero encontrar un Gonfoterio, pues no voy a ir a los lugares donde hay dinosaurios, ¿verdad? O viceversa, si quiero encontrarme un dinosaurio, pues no lo voy a buscar en rocas del Pleistoceno, donde yo sé que no lo voy a encontrar. Y bueno, ¿dónde vamos a ir? Y todo el trabajo de investigación previo a tenemos que realizar un proyecto, tenemos que revisar la bibliografía. En la medida de lo posible, esa revisión tiene que ser exhaustiva. Hay muchos colegas que dicen, no, yo nada más del 2000 y tanto para acá, y lo anterior yo no lo reviso. Y muchas veces en artículos o incluso en libros del siglo XIX o del principio del siglo XX encontramos joyas, encontramos información muy valiosa, que si podemos rastrear esos sitios, vamos a dar con lugares bien importantes. Entonces, bueno, hay literatura científica dedicada a la paleontología, porque la revista básica para nosotros, los paleontólogos de vertebrados, es el Journal of Vertebrate Paleontology, que es el que publica la Sociedad de Paleontología de Vertebrados de los Estados Unidos, pero pues hay muchísimas revistas.
Eso complica la revisión bibliográfica porque cada vez hay más bibliografía, cada vez hay más revistas y muchas de esas revistas en las universidades o en las instituciones no están suscritas a esas revistas, entonces tenemos que ingeniárnoslas para escribirles a los colegas, a los autores para que nos manden una copia, etc. O sea, hay muchos bemoles todavía por ahí, ¿no? Otra cosa que tenemos nosotros que estudiar son las cartas geológicas, que originalmente las producía el INEGI y ahora el Servicio Geológico Mexicano. Entonces, pues hay unos 50,000, de algunas zonas hay unos 50,000, de otras hay unos 250,000. Y son súper importantes porque ahí vamos a poder constatar dónde es donde afloran las rocas que nos interesan, ¿no? Si queremos buscar dinosaurios, bueno, rocas de la era mesozoica y que sean de origen continental o de origen de zona de playa, es lo que nos interesa. Si son de mar profundo, pues no nos interesa porque ahí no vamos a encontrar dinosaurios. Hace muchos años también se hacía revisión de las fotografías aéreas. De hecho, en el INEGI conseguíamos las fotografías aéreas. El INEGI tenía una serie de avioncitos que tomaban fotografías, o sea, dos fotografías, una y luego la otra, y entonces se formaban pares estereoscópicos que nosotros podíamos, con un aparatito binocular, hacíamos viscos y ya empezábamos a ver como en 3D. Esto, afortunadamente para todos ustedes, ya esto es obsoleto, pero bueno, se los comento porque era algo de lo que teníamos que hacer. La consulta de mapas de carreteras es importante. Me van a decir ustedes, pero pues ya yo tengo la aplicación de Google Maps, ¿no? Sí, está muy bien Google Maps, pero y si estoy en el desierto y no hay cobertura, si no es territorio Telcel por donde yo estoy, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces mejor me llevo mi guía Roji, aunque ya no las hacen, pero bueno, todavía podemos tener algunas ahí que nos pueden servir para conocer algunas vías de acceso. El Google Maps, que nos da esas vías de acceso, ahí es esta zona que les estoy mostrando aquí, es una de las regiones donde hemos estado trabajando, en la zona del norte de Coahuila y esta parte de Chihuahua, que viene siendo como la región del Big Bend de Texas, pero del lado mexicano, el área natural protegida de Cañón de Santa Elena, donde hemos encontrado dinosaurios del Cretácico tardío. Y Google Earth, ¿no? Google Earth es una herramienta, como les digo, ya olvídense de las fotografías aéreas y todo eso. Bueno, Google Earth, sobre todo si tienen la versión de paga, pues pueden estar viendo ustedes en tiempo real todas estas estructuras geológicas y geomorfológicas que nos permiten saber realmente qué es lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Y por dónde vamos a tener que llegar. ¿Qué más necesitamos los paleontólogos para trabajar? Pues necesitamos una serie de herramientas y equipo. Nosotros, los paleontólogos, utilizamos herramientas que son de otras áreas, por ejemplo el martillo de geólogo, o cosas que incluso nos robamos de la casa, ¿no? Como los cepillos de dientes, picayelos, todo este tipo de herramientas, brochas, todo lo que podamos llevarnos, en algún momento nos puede servir. Desarmadores, los afilamos y con eso también nos sirven como exploradores. Las curetas que usan los dentistas, o sea, todo ese material nosotros le damos buen uso en campo. Y bueno, tenemos que llevar también material de sustancias consolidantes para aplicarles a los fósiles en caso de que estos estén muy frágiles. Hacemos alguna preparación muy sencilla en campo, de manera de que no se vayan a deteriorar en el camino al laboratorio o al museo. Posteriormente, bueno, ya el preparador deshace toda la melcocha que hicimos en campo y ya lo trabaja bien, ¿no?
Bueno, también necesitamos GPS, que también es una maravilla, porque en mis tiempos no había esto. Con esto podemos nosotros geoposicionar nuestros hallazgos, podemos incluso hacer pues todo el recorrido, dejarlo grabado y así ya podemos regresar el año siguiente sin tener de que por dónde me metí, híjole, pues era por aquí, por acá, ¿no? Anteriormente, miren, esa joyita es la que teníamos que aprender a usar, la brújula Brunton, que bueno, muchas personas a lo mejor todavía lo utilizan. Aquí están las cartas topográficas también, y ese tipo de carpetas metálicas son importantes. Ahí podemos guardar todos los mapas y no se nos van a deteriorar al estar trabajando en campo. Ahí están diferentes tipos de martillos geológicos y picos. A mí en lo particular este largo me gusta bastante, que es el Paleo Geo Pick se llama, pero hay martillos de palita, de pico, de mango más largo, mango más corto, etc. Entonces todas esas herramientas, y bueno, no le hacemos el feo tampoco a los picos y palas normales, o sea, digo, estos son para la foto. Y bueno, ahí les decía yo algunos, a más detalle, algunos instrumentos que utilizamos, de los que pues a lo mejor alguien tiró y nosotros los recogimos y los estamos utilizando. Picahielos, brochas, curetas, cepillos de dientes, pinceles. Algo muy importante para todos los que trabajamos en campo, o sea, estemos haciendo cualquier trabajo de campo, no solamente paleontológico, es la libreta de campo. Por favor, chicos, siempre que salgan a campo, todo, apúntenlo, todo, déjenlo registrado en su libreta de campo. Nada de que, yo me acuerdo, acabo muy de acuerdo. No se acuerda uno. ¿Sí? Entonces es mejor extenderse uno en las notas, en las anotaciones, que después andar batallando. Ahí está una libreta de campo. Y pues por ahí algunos biólogos, sobre todo moleculares, hacen la broma que dicen que el avance tecnológico más importante que ha llevado a cabo la paleontología en los últimos años es el desarrollo de las bolsas Ziploc. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos las bolsas Ziploc, esas que tienen su cierre, las que usan ustedes para loncha, pues en pocas palabras, o nuestras mamás las usan para guardar verduras en el refri. Bueno, pues nosotros las utilizamos para guardar nuestras muestras. Podemos escribir con algún marcador indeleble, o sea, son básicas para nuestro trabajo. Las lupas también, hay que llevar siempre una lupa en la medida de lo posible colgada del cuello, porque en cualquier momento podemos hacer uso de ella. No todos los fósiles son gigantes, entonces hay que pensar que también hay microorganismos, microvertebrados que también dejaron sus vestigios, entonces podemos estar observando algo que nos llame la atención, alguna estructura de roca, qué sé yo. Y pues miren, otro de los materiales más usados en paleontología, básicos porque son multifuncionales, pues es el papel higiénico. Ahora sí que es como la American Express, no salga sin ella. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver un poquito más adelante para qué utilizamos nosotros el papel higiénico. Por lo pronto les puedo comentar que cuando estamos colectando fósiles flotados de los que nos encontramos en campos sin relación aparente con el contexto, a lo mejor algunos de ellos los vamos a querer conservar, simplemente los envolvemos en papel, los metemos en la bolsa Ziploc, le ponemos algún detalle y los geoposicionamos, ¿no? Y bueno, pues ahí está, esta es una exposición en un museo donde están varios de estos materiales que les había platicado. Por ahí van a ver cosas extras, como por ejemplo esto, no crean que es una basinica, se utiliza para preparar el yeso, es una palangana. Ahorita vamos a ver esos detalles. Y bueno, esta cámara ya no sé de qué siglo sea, pero ahora con los teléfonos tenemos
posibilidad de todos tomar fotografías, no hay problema. Pero si llevamos una cámara profesional, pues es mejor. Podemos tomar video, etc. Ahora, ¿dónde es donde buscamos los fósiles? Como les decía, no salgo simplemente aquí afuera y digo, bueno, pues allá en aquel cerrito, ¿no? Me voy a poner eso. Hay un dicho en inglés que dice, the badlands are the good lands for paleontologists. ¿Eso qué significa? Que las tierras malas, o sea, las tierras yermas, sin vegetación, desérticas, son las tierras buenas para los paleontólogos. O sea, ¿por qué creen que nosotros buscamos ir a esos lugares? No porque nos guste la mala vida. Bueno, algunos sí. Pero porque aquí, ¿qué podemos ver de manera evidente? Los estratos geológicos, que de otra manera, si vamos a una selva, si vamos a un bosque, pues aunque estuvieran ahí fósiles enterrados, no vamos a llegar a ellos porque pues hay vegetación, hay una capa de suelos, etc. No podemos llegar. No sé cómo trabajan los colegas de Chiapas, la verdad, porque sí encuentran fósiles. Para los cortes de las carreteras. Miren, vean, por ejemplo, esos son los sitios que nosotros buscamos. Y bueno, este es el mapa geológico esquemático de Coahuila. Todo lo que ven ustedes de color verde oscuro corresponde al Cretácico tardío, continental, o sea, a la edad de los dinosaurios. Entonces, ¿por qué creen ustedes que Coahuila es uno de los estados donde se han hecho muchos hallazgos paleontológicos? Porque las rocas afloran, las rocas precisamente las que necesitamos nosotros para descubrir estos fósiles. Esta es una columna estratigráfica del grupo Difunta, que es donde encontramos esta formación llamada Formación Cerro del Pueblo, que son capas terrestres color rojo, donde encontramos la mayor parte de los fósiles de dinosaurio en la región sur de Coahuila. Este señor que ven ustedes ahí era un agricultor en Coahuila, el señor José López, y este señor, de manera pues autodidacta, perdón, me fui de más, pues empezó a llamarle la atención estas cosas que se encontraba en campo, ¿verdad? Y precisamente en una expedición en 1980 que realizó un equipo de paleontólogos de la UNAM, dirigidos por un paleontólogo norteamericano que ya falleció, Shelton Applegate, quien se dedicaba a los tiburones, pero de alguna forma lo convencieron para que liderara esa expedición a Coahuila en busca de mamíferos del Mesozoico. Lo que iban ellos a buscar era mamíferos del Mesozoico. Y pues lo que se toparon fue con esto, ¿no? Con grandes huesos de dinosaurio. Esa expedición constaba de varios paleontólogos que hoy día pues son paleontólogos muy famosos, dentro de ellos pues René Hernández Rivera, Luis Espinosa Rubarena, que es el director del Museo de Geología de la UNAM, y Víctor Torres Roldán, quien ya no se dedica a la paleontología, pero él formaba parte de esta expedición. Bueno, pues ahí, en ese momento, les estoy hablando de 1980, fue cuando se comenzó a conocer precisamente la riqueza paleontológica de Coahuila. Bueno, ahí les voy a mostrar de manera muy esquemática el trabajo que realizan los paleontólogos. Ahí se está desbastando parte de la roca y miren lo que está aquí. O sea, en algunos casos se utilizan o se tienen que utilizar trascabos o maquinaria pesada para poder llegar a las capas que nos interesa a nosotros trabajar. Si queremos desbastar todo este cerrito para llegar aquí, pues ahí nos haya de aquí a 10 años, ¿no? En cambio, con la maquinaria se puede hacer siempre y cuando se tenga cuidado. Ya cuando se llega al nivel donde están los fósiles apareciendo, si se trata de más de un fósil o si esos fósiles, esos elementos esqueléticos están articulados, lo que tenemos que hacer nosotros, ¿qué es?
tenemos que tirar una retícula, como ven ustedes aquí. Esa retícula generalmente la hacemos de 1 metro cuadrado cada cuadrante, y entonces mapeamos cada uno de los fósiles antes de levantarlos, de manera de que en el laboratorio ya vamos a poder nosotros saber en qué posición estaban en el campo, y entonces se pueden volver a armar en caso de que estén articulados esos elementos. Y en el caso de que no vean, por ejemplo, en esa fotografía, ese es o era más bien, una defensa de un proboscideo que afloró en un arroyito. Pues el agua lo dejó al descubierto, pero también, si se fijan ustedes, lo dejó en un estado de deterioro que sería muy, muy difícil extraerlo. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Lo dejamos ahí? ¿Qué creen ustedes? ¿Le echamos tierrita como alguien, una persona, una paleontóloga muy famosa me dijo a mí? No, te encuentras algo de mamut y échale tierrita encima, como que no lo viste, porque es mucho trabajo el que se involucra en el rescate de proboscideos. Aquí Ricardo nos puede platicar, por ejemplo. Bueno, les voy a presentar una serie de fotografías que tienen que ver con el rescate de dinosaurios en Baja California hace muchos años, por una expedición de la National Geographic Society y el Museo de Historia Natural de Los Ángeles. Esta persona que ven ustedes ahí se llamaba Harley Garbani. Él era un técnico del Museo de Historia Natural de Los Ángeles, y él participó en muchas expediciones. Posteriormente él estuvo mucho tiempo en México, precisamente después estuvo trabajando con paleontólogos de la UNAM. Entonces, bueno, ahí está, se hace un hallazgo, y posteriormente al hallazgo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que empezar a limpiar si queremos levantar ese fósil que ven ustedes ahí, tenemos que empezar a limpiar la zona, tenemos que dejarlo sobre un pedestal, o sea, dejarlo más alto pues que la superficie original donde lo encontramos, y luego vamos a comenzar a hacer un trabajo que le llamamos la elaboración de un jacket o de una férula. Todos sabemos, si no nos ha pasado directamente, bueno, conocemos a alguien que ha tenido que ir con un médico porque trae un brazo roto, una pierna rota, y entonces el médico elabora lo que conocemos como una férula, ¿verdad? Con vendajes, con yeso. Bueno, algo similar hacemos nosotros, solo que en lugar de vendajes, ahorita les voy a decir qué es lo que usamos costales de yute, costales los que podemos conseguir en la central de abastos, los mercados. Esos son valiosísimos, porque cada vez es más difícil conseguirlos, porque la mayoría de los costales hoy en día son de plástico. Entonces conseguimos los de yute, los cortamos, hacemos tiras, y esas tiras van a ser las vendas, los vendajes. Y luego nos ponemos pero bueno, los vendajes con yeso no podemos aplicarlos directamente sobre los fósiles porque lo estaríamos deteriorando. Tenemos que crear una capa separadora. Esa capa separadora generalmente utilizamos, lo que les había dicho, papel higiénico, ¿sale? Papel higiénico mojado, papel toalla mojado. Hay quien utiliza, los gringos sobre todo, papel aluminio. A mí no me gusta, o sea, se me hace muy difícil la adherencia del yeso con el aluminio, pero los gringos así lo hacen. Yo prefiero, como les digo, papel o papel toalla. Hay quien ha usado hasta papel periódico, pero el problema es que como tiene pigmentos, y luego después se adhiere demasiado al hueso. Entonces mojamos el papel, y entonces empezamos a crear esa película separadora sobre el hueso. Miren, y luego lo que vamos a hacer pues tenemos que hacer el yeso, ¿verdad? Tenemos ¿cómo hacemos el yeso? ¿Cómo se hace el yeso? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se prepara el yeso para cuando queremos hacer una preparación sencilla en nuestra casa? Primero pongo el yeso y le agrego el agua. Eso se va a hacer compadre. Por eso les digo, fíjense, por eso les preguntaba,
Porque si no sabemos cómo hacer el yeso, vamos a hacer una melcocha ahí que no va a servir para nada y se nos va a secar. Se pone el agua y poco a poco se va agregando el yeso mientras se bate para que se vayan saliendo las burbujas y las bolitas que se les... Bueno, la primera parte está bien, el agua, y luego le vamos agregando poco a poco el yeso. Si me pongo a batir, ¿qué creen que va a pasar? Nos va a ganar, se va a fraguar, se va a secar y vamos a tener un molde bien padre del recipiente donde preparamos. ¿Sí? Entonces le vamos a echar, tenemos el agua, le vamos a echar poco a poco el yeso, pero lo dejamos ahí. Hasta que ya lo vamos a utilizar en ese momento, ya podemos empezar. No lo vamos a mezclar, pero poco a poco se va a mezclar solo. Entonces, bueno, ahí ya se hizo el yeso, y se van a empezar a utilizar lo que son los vendajes. Vean, aquí ya está cubriendo, haciendo el jacket, haciendo la férula. Generalmente se utiliza una forma de zigzag con nuestras vendas, ¿sí? Ahí está, miren. Queda uno, pero... Y ya una vez que se cubrió completamente la parte superior, lo ideal es, tenemos que esperar a que seque completamente. La paleontología, como estamos hablando de millones de años, nos la llevamos tranquila, ¿sí? Si queremos hacer las cosas rápido, eso no va a funcionar, vamos a destruir el fósil, ¿sí? Entonces tenemos que esperar a que frague completamente el yeso antes de aventurarnos a voltear nuestro jacket. Acuérdense que decíamos que lo habíamos dejado sobre un pedestal de roca, o sea, más alto que la superficie. De esa manera podemos voltearlo, más o menos con una facilidad. Ahí lo voltea ya. Y generalmente del otro lado también se cubre el jacket. No toda la gente lo hace. Hay quien simplemente ya está así, vámonos a la camioneta, compadre. ¿Sí? Ya lo subimos. Pero lo ideal sería que lo cubriéramos por ambos lados, incluso, por seguridad del mismo jacket, y aparte porque podemos agregarle esto que está haciendo este señor. Le está agregando algunas tablas o pedazos de palo que se encontró por ahí, maderas, que nos puede servir para, como si fuera una camilla, poderlo transportar. Porque imagínense lo que pesa el hueso fosilizado, ¿no? Permineralizado, más lo que tenga de roca, adherido, más el yeso que ya le pusiste. Entonces estamos hablando de que un jacket más o menos de esas dimensiones pues puede pesar más de 100 kilos. Entonces necesitamos llevarlo entre varios. Y aparte la camioneta no siempre vamos a poderla dejar ahí, ¿no? A la orillita donde lo encontramos. O sea, ¿cuántos kilómetros a veces tiene uno, o que subir un arroyo para llegar a donde dejamos el vehículo, ¿no? Los gringos tienen dinero, tienen helicópteros, lo levantan y vámonos, ¿no? Pero bueno, eso es en el mundo ideal. Y ahí está el hallazgo. Bueno, miren, esos son algunos jackets, algunas férulas con vértebras de hadrosaurio, vértebras de dinosaurios. Si se fijan ahí nada más se hizo la primera parte del trabajo y ya con eso se trasladaron al laboratorio. Ahora, ¿cuándo vivieron estos animales? ¿Cuándo existieron este grupo de organismos? Específicamente nos interesa lo que es la era mesozoica. Ustedes saben que la historia de la Tierra se ha dividido en eones, eras, periodos, épocas, etc. Lo que nos interesa en este caso es la era mesozoica, y los dinosaurios aparecen más o menos a mediados del Triásico. Si se fijan ustedes, es importante que veamos cómo estaba la paleogeografía de nuestro planeta en diferentes momentos. Ustedes saben que por la deriva continental, por la tectónica de placas, pues los continentes han estado en movimiento a lo largo de la historia de la Tierra, y en este momento del Triásico existía lo que se conoció como Pangea II, que era un momento en el que todos los continentes estuvieron de alguna forma unidos. Entonces las temperaturas pues eran más o menos similares en todo lo que era Pangea. Y en el Jurásico, que es cuando comienza el florecimiento de los dinosaurios, tenemos el rompimiento de la Pangea y la creación de dos supercontinentes, uno norteño, que se le conoce como la Eurasia, y uno
sureño, que sería Gondwana, que estuvieron separados durante millones de años y que precisamente se derivaron grupos de dinosaurios completamente diferentes en cada uno de esos continentes. México pues estaría ubicado en la Eurasia. Y ya en el Cretácico pues hubo otro reacomodo de los continentes, mediante los cuales, por ejemplo, pudo haber paso de dinosaurios que vivían en lo que hoy es Asia, Mongolia sobre todo, China, hacia lo que hoy es Norteamérica. Bueno, ahora, ¿dónde es donde hemos encontrado restos de dinosaurios en nuestro país? Ok, ahí donde se detengan los cráneos, ahí son sitios donde se han encontrado restos de dinosaurios. No son los únicos sitios, pero digamos que son los más importantes. Tenemos los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Michoacán y Puebla. ¿Sí? Por ahí hay algún registro de Chiapas, que es muy reciente y que como está basado en un solo dientito, yo como que mejor soy prudente. Bueno, ahí están los grupos de dinosaurios que podemos encontrar en México. Tenemos, pues, vean ustedes, tenemos terópodos, tiranosáuridos, tenemos titanosáuridos de estos de cuello largo, anquilosáuridos, tenemos ceratópsidos, heterodontosáuridos, hadrosáuridos sobre todo, que por ahí René Hernández dice que eran las vacas del Cretácico, porque en todos lados había. Y bueno, ahí para que, y aparte, bueno, pues están restos directos y los restos indirectos que serían las ignitas o las huellas, ¿no? En este mapa, este es un póster de National Geographic, y bueno, pues tengo que hacer el comercial. Aquí nos sirve para ver cómo la Eurasia, o el continente norteamericano, en el Cretácico estaba dividido a su vez en dos partes, porque estaba, lo dividía, lo surcaba un mar interior por aquí, el mar interior del oeste, y entonces Coahuila vendría siendo como una península, era como la última parte en esa zona continental. Y tenemos por ahí una hipótesis de que en esa región de Coahuila hubo como una especie de insularización de los dinosaurios, porque tenemos dinosaurios muy pequeños, a diferencia de los que podemos encontrar más hacia el norte o en otras regiones incluso de México. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Ese es otro mapa que no me gusta mucho porque aquí se ve nomás como un chorizo y no habla de lo que veíamos, de cómo estaba dividido en dos el continente. Bueno, ahora vamos a ver de manera muy rápida una cuestión histórica. ¿Quién fue el primer personaje que reconoció restos de dinosaurios que se encontró en México? Pues no era un mexicano, desafortunadamente. Fue este señor, que era el geólogo Erich Hartmann, que murió a finales de la Segunda Guerra Mundial en Berlín, pues en los bombardeos. Este señor estuvo trabajando en Coahuila, haciendo prospección geológica, prospección minera, lo que me imagino que algunas empresas lo mandaron para acá para que viera qué es lo que, qué era lo que se podía explotar en cuestión minera, ¿no? Y en ese trabajo que ven ustedes ahí, en esa publicación, él habla de que, o sea, él hace la descripción geológica de X o Y sitios, y él dice que en un lugar que se conocía como Rancho La Soledad, se encontró restos de saurios, así de saurios, y habla de otros sitios, ¿no? Pero no los ilustra, no ilustra los hallazgos, simplemente dice que se los encontró. Esto se publicó en 1913 y hace referencia a una prospección que hizo en 1910. También dice que salió por patas por la revolución y que a ver si después de la revolución había chance de regresar. Ya no regresó. Y esos restos se los pasó el señor, pues él no era paleontólogo, era geólogo,
se los pasó a otro colega alemán, que era este cuate que ven ustedes ahí, Werner Janisch, es un nombre corto porque tiene un nombre muy largo, quien fue director del Museo de Historia Natural de Berlín. Y este señor, pues me imagino que recibió los fósiles y pues como no le llamaba mucha atención, los ha de haber guardado en un cajón, porque desde 1913 hasta 1926 sale la publicación de Janisch, en la cual habla de restos de dinosaurios en México. Y efectivamente son fragmentos lo que él reporta. El sitio ese de la Soledad está aquí por Sierra Mojada en Coahuila. ¿Y cuál sería el dinosaurio que describe, según Werner Janisch? Dice que son fragmentos de una estructura de un dinosaurio ceratópsido, una estructura que le cubre el cuello y que se conoce como gola con G. Y sería más o menos como ese que va pasando por ahí. ¿Sí? Que es el Centrosaurus. Y en base a qué, ¿no? El sello que es un fragmento, bueno, son varios fragmentos, pero en particular estaremos hablando de este fragmento que Janisch describe como parte de la gola del ceratópsido. Pero pues, ¿qué creen? Que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que no se trata de la gola, sino de parte de la pelvis de un hadrosaurio. Y no nada más lo digo yo, por lo menos hay otros dos colegas que de manera independiente llegaron a esa conclusión. De hecho tenemos, esto que ven ustedes aquí es la fotografía de una réplica del holotipo que nos mandó el Museo de Berlín. El director del museo, el apellido Hampe, nos apoyó en buscar el ejemplar que estaba por ahí, quién sabe dónde, y hacer la réplica y nos la mandó. Y entonces, bueno, pues pensamos que no era realmente la gola de un ceratópsido, sino parte de la pelvis de un hadrosaurio, que como les decía es uno de los grupos más comunes que encontramos en México. Ahora, un episodio curioso en la historia de los dinosaurios en México, aunque no vamos a hablar de un dinosaurio encontrado en México, es la pugna entre estos dos. Le aprieto el otro que no es. Entre estos dos señores que ven ustedes aquí. Este señor era Alfonso L. Herrera, que lo podemos considerar como el pionero del estudio de la biología, un naturalista, pero el pionero del estudio de la biología en México. Y este otro señor que ya era biólogo, Isaac Ochoterena. Entonces, originalmente el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México, este señor fue su director durante mucho tiempo, y él se dio cuenta en una enciclopedia que se habían hecho réplicas de un dinosaurio encontrado en Estados Unidos, que era el Diplodocus Carnegie, y que este señor Carnegie había estado donando estas réplicas a diferentes museos de todo el mundo. Entonces, en Londres, en Berlín, en Buenos Aires, en Madrid, están las réplicas de este dinosaurio. Entonces él dijo, caray, pues, y luego, ¿por qué a nosotros no nos tomó en cuenta? Y se comunicó a través del embajador de México en los Estados Unidos, se comunicó con la viuda de Andrew Carnegie, porque ya Carnegie había fallecido en ese entonces, y le dijo, oiga, pues mire, soy director del Museo de México, pues nos gustaría, ¿no? Y la viuda dijo, órale, sí se los voy a donar. Entonces, en el momento en el que supo que sí se los iba a donar, el señor empezó a sacar publicaciones en el periódico, dando a conocer que efectivamente la viuda de Andrew Carnegie había aceptado hacer la donación a México del esqueleto bueno, más bien del Diplodocus. Él no sabía que era un esqueleto. Él pensaba, miren, vean esta nota en el periódico, él pensaba que iba a ser una reconstrucción del Diplodocus y que de hecho estaba hecha en bronce. Eso es lo que él dijo en el periódico. Y entonces él lo que quería era ponerlo afuera del Museo de Historia Natural en Chapultepec, ¿sí? Pero ya cuando le dije, no, es de yeso y es una réplica del esqueleto,
caray, pues tenemos entonces que buscar dónde lo vamos a poner. Entonces, llevó muchos años esa gestión y bueno, pues por cuestiones políticas, como siempre, a este señor le dan las gracias, en pocas palabras lo corren del museo y dejan a este otro señor como director del Museo de Historia Natural, que ya para entonces pasa esa cuestión de la autonomía universitaria y entonces de la UNAM, y entonces el Museo de Historia Natural pasa a ser parte de la UNAM en ese momento. Y el señor queda a cargo y pues él es el que tiene que continuar las gestiones y quien finalmente se cuelga la estrellita de que él fue el que trajo el Diplodocus a México. Ahí está una imagen del antiguo Museo de Historia Natural. Ya no estaba en Chapultepec, sino que se trasladó a un edificio que le llamaban el Chopo, un edificio de cristal que se encuentra en Santa María la Ribera, en México, que durante muchos años fue el Museo de Historia Natural de México, el Museo Nacional de Historia Natural. Pero desafortunadamente, como les digo, era una estructura de cristal con hierro y cristal, pues imagínense todo el sol, toda la luz que entraba y deterioró las colecciones entomológicas, las colecciones herpetológicas de los mamíferos, la mayor parte de todas esas colecciones se perdió. Y en los años, más o menos finales de los años 60, de plano estaba abandonado el museo. Y entonces se hizo un esfuerzo de parte de lo que era en aquel entonces el Departamento del Distrito Federal, para rescatar por lo menos algunas de las cosas que estaban en el museo, dentro de ellas el esqueleto del Diplodocus, y se trasladó a las nuevas instalaciones del Museo de Historia Natural que están en Chapultepec. De hecho, miren, ahí está otra fotografía, y esta es la placa conmemorativa de cuando se develó el dinosaurio, ¿no? En 1928. Y bueno, los últimos trabajos que se han hecho con este dinosaurio es que, al igual que en muchas partes del mundo donde se obsequió el dinosaurio, pues estaba en esta pose, ¿sí? Estaba en esta pose de reptil. Miren, hasta mandaron a hacer esta mesita especial para la cola. Entonces, pero realmente las vértebras estaban dislocadas, o sea, no podía tener esa posición. Y entonces, en muchas partes del mundo han tenido recursos y se desmontan estos esqueletos y se han vuelto a montar. Aquí en México ya se hizo también. Ricardo Servín, que es un paleontólogo también de la UNAM, él se encargó del proyecto y puso en su lugar, ahora sí, al esqueleto del Diplodocus. Bueno, vamos a hablar, déjenme ver cómo andamos de tiempo. Vamos a hablar de los dinosaurios, mexicanos, ahora sí, ¿no? Vamos a ir viendo algunos de los dinosaurios más importantes que se han descrito para México. Voy a hablar nada más de los que tienen, por ejemplo, que se han sido descritos como nuevos taxones, ¿sale? Porque puede haber registros de X o Y, pero en este caso de los que han sido más importantes a mi criterio. Bueno, tenemos el Heterodontosaurus, que es y el Celophysis, que es que se han encontrado sus restos vendría siendo la fauna de dinosaurios más antigua para México, es el Jurásico medio, del cañón de Huizache, cerca de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Entonces, esta zona, desafortunadamente, actualmente está muy difícil trabajar ahí, pero bueno, en los años 80, 90, un equipo de paleontólogos de la UNAM y David Fastovsky no me acuerdo de qué universidad americano, estuvieron trabajando ahí y encontraron pues, restos de dinosaurios. Esta reconstrucción que ven ustedes aquí tan colorida es una reconstrucción del paleoartista méxico-cubano Luis Rey, quien ha estado muy interesado precisamente en hacer las reconstrucciones de los nuevos taxa que se han encontrado en México, ¿no? Y él, bueno, es muy famoso a nivel mundial.
vean ustedes los colores, es muy colorido, ¿no? En sus reconstrucciones, los colores que utiliza y todo esto, plumajes, porque él estudia mucho las aves actuales y en base a coloridos de las aves se las asigna a los dinosaurios. Otro dinosaurio que también se encontró como parte de la fauna de Cañón de Huizachal, el Jurásico, es este terópodo, que es el Ceratosaurus. Ceratosaurus es un terópodo no muy grande, con su característica principal, pues ven ustedes estas ornamentaciones como cuernitos. Entonces, esos serían los más antiguos para México. Posteriormente, bueno, pues tenemos registros, como les decía yo, el Museo de Historia Natural de Los Ángeles, a través del paleontólogo William Morris, hizo muchas temporadas de campo en Baja California, por la cercanía de Los Ángeles con el estado de California, y encontró una fauna muy variada, muy interesante, pero no todo se ha publicado. Entonces, ahí por ejemplo tenemos que viene siendo un hadrosaurio gigante, muy interesante por estas proyecciones que tienen las vértebras, lo cual hace muy alta su cola, vean. Y por eso originalmente Morris lo describe con duda como perteneciente al género Lambeosaurus. Posteriormente se hace por parte de Albert Prieto Márquez, se hace un estudio y lo describe como Magnapaulia laticados, o sea, un género nuevo de dinosaurios para México, dinosaurios gigantes. Este es el famoso Lavocania anómala. A lo mejor ustedes han escuchado acerca de Lavocania, que es un terópodo anómalo, precisamente por eso lo de Lavocania. Lavocania porque se encontró en la formación Lavocana Roja, Baja California. Lo describen en los años 70, en 1974, pero el material, vean ustedes, o sea, realmente el material está muy deteriorado, está en malas condiciones, y por esa razón no se ha podido solventar las afinidades que tiene este terópodo, ¿sí? Entonces, pues sabemos que de unos años para acá han estado trabajando en esas áreas, en esas zonas de Rosario, Baja California, equipos de la UNAM otra vez. Entonces esperemos que pronto tengamos material en mejores condiciones para saber realmente las afinidades filogenéticas de la Lavocania. Hasta el momento, bueno, pues simplemente se piensa que puede ser un tiranosaurio. Por ahí hay alguien que incluso por ahí dijo que podía ser un terópodo de afinidades sudamericanas, pero bueno, todo eso es está abierto a discusión hasta que encontremos material diagnóstico más completo. Y bueno, vamos a pasarnos ahora a lo que es el estado de Michoacán, en la Barranca de los Bonetes, donde Moluc Benamí, René Hernández y Ángel Alejandro Ramírez publican este registro de un dinosaurio también del grupo de los hadrosaurios o pico de pato, que se le pone el nombre de Huehuecanautlus chiquensis. ¿Eso qué significa? Pato del agua de Tichiqueo, Michoacán. ¿Sí? Y bueno, algo importante mencionar es que Ángel Alejandro ha estado trabajando con paleopatologías que ha encontrado en este dinosaurio, o sea que era un dinosaurio que tenía problemas, escoliosis y no sé qué, broncas, ahí en sus vértebras, ¿no? Muy bien. Y bueno, en Sonora es un estado donde también más o menos desde los años 90, principios de los 90 se ha estado trabajando. Hay una estación de la UNAM, del Instituto de Geología del Noreste, allá en Hermosillo, y varios geólogos, en colaboración con el paleontólogo Spencer Lucas de la Universidad de Nuevo México, han estado trabajando
en la formación Cabullona, en Sonora, y han encontrado pues una fauna bastante variada, pero fuera de trabajos preliminares en los cuales simplemente hay una lista faunística muy preliminar, no se han descrito, fuera de este nuevo género y especie, no se han descrito los organismos que yo creo que muchos de ellos pueden ser nuevos, tiranosáuridos y otras cosas. Bueno, entonces de ahí de Sonora tenemos el Totorbimus pacardensis, porque es de la formación Packard. Y bueno, sería un ornitomímido, que es un terópodo que su morfología podría ser muy parecida al de los avestruces. Entonces también esta es otra ilustración, otra reconstrucción de Luis Rey, y aquí están algunos de los elementos esqueléticos con los cuales se describe el Totormimus por parte de Claudia Serrano. Bueno, ya hablando de Coahuila, vamos a hablar de, ahora sí que su dinosaurio emblemático, que es el Coahuilaceratops. El Coahuilaceratops magnacuerna, que dice con mucho gasto de materia gris le pusieron Coahuilaceratops. Lo describe Lowen, que es un paleontólogo de la Universidad de Utah, pero el hallazgo lo hace un maestro de Saltillo, que se llama Claudio de León. Entonces Claudio encuentra estos restos y pasan años hasta que se pudieran extraer, porque la roca era muy complicado extraerlo. De hecho, sabemos extraoficialmente que hay parte del esqueleto todavía en esa localidad, pero que no se ha extraído. Lo que se utilizó para su descripción es lo que ven ustedes aquí, todos esos fragmentos craneales y mandibulares. Y bueno, lo de magnacuerna es porque el grosor del cuerno suborbital es bastante más grueso que el de otros ceratópsidos encontrados, por lo menos en México. Y ahí está una reconstrucción de parte de Román García, en base, bueno, pues ahí están en su posición cuáles son los elementos craneales y algunas falanges por acá, pero sabemos que hay más del esqueleto. Y esta sería una reconstrucción en vida de un ceratópsido, de Coahuilaceratops. Vean cómo están los cuernos, así como una curvatura hacia afuera. Bueno, otro hadrosaurio importante para Coahuila es el Belafrons coahuilensis. El Belafrons, porque quien lo describe también dice que esta estructura es como si fuera la vela de un barco. Entonces, frente en forma de vela, Belafrons y de Coahuila, ¿no? Se tiene un 70% más o menos del esqueleto, pero se trata de un subadulto. ¿Eso qué significa? Que este organismo no está completamente desarrollado, entonces no sabemos si va a cambiar esta estructura del cráneo, porque hemos visto en otros hadrosaurios de este grupo que estas estructuras van cambiando conforme el animal tiene diferentes edades. Bueno, y ahí está una reconstrucción, más o menos como sería el Belafrons. Otro dinosaurio muy interesante es el que se describió hace poco como Latyrrhinus, también por parte de Claudia Serrano y de Albert Prieto Márquez, porque este es de los dinosaurios que rescataron este equipo que les digo de los años 80, de René Hernández con Luis Espinosa, pero lo rescataron y no lo describieron científicamente, simplemente se le puso el nombre de Isauria. Me decía, si le hacemos caso a lo que me comentó Luis Espinosa, me dice que porque la actriz Isaura Espinosa es su parienta, y entonces jugando por ahí se le puso el nombre. Hay otras versiones, hay otra versión que dice que supuestamente se hizo como un concurso con niños de primaria y que salió ese nombre. Pues, depende a quien le preguntemos, nos va a dar su versión. El caso es que se conocía de manera informal como Isauria, y igual Serrano y Prieto Márquez estudian este esqueleto que está todavía en exhibición en el Museo de Geología, y que se han hecho réplicas y hay en muchos museos de México.
Y entonces erigen este nuevo género, Latyrhinus, y bueno, pues ya se conoce ahora sí. Se decía que era Critosaurus, que era Gryposaurus, y ahora es Latyrhinus. Ahí está como está montado en el Museo de Geología, y esta es una reconstrucción de Román García, de este adrosal. Hay un dinosaurio ornitomímido que no se ha descrito formalmente porque se hizo en una tesis. Entonces por eso lo tengo aquí entre... no le puse, debería haberle puesto aquí mis comillas. Lo describen como Saltillominus rapidus, pero pues no es válido porque se hizo en una publicación que no es revisada por pares. Y aparte también, como les digo, los paleontólogos tenemos que llevarnos todo tranquilo. Y ahí se emocionaron tanto que hicieron una rueda de prensa y dieron a conocer el nombre y todo, pues ya, se invalidó. Pero bueno, está interesante el ejemplar, vean todo lo que tiene, todas estas extremidades y la pelvis. Y esta es una reconstrucción como un avestruz, y este es el material. Lo descubre Marta Carolina Guillón, una maestra de Coahuila. Y bueno, en Antares, esta región que les digo que es colindante al parque Big Bend de Texas, pero en Chihuahua, encontramos estos restos que asignamos con duda al Allosaurus, son de titanosaurio. Y bueno, aquí Scott Harman, en base a las dimensiones que reportamos nosotros de este huesito, pues él hace la extrapolación más o menos del tamaño que pudo tener. Y bueno, en la formación aguja, pero en la zona ya cercana, en Coahuila, en la zona ya cercana con Chihuahua, encontramos también estos restos de nodosaurio, osteodermos. Y bueno, en la mayoría de estas faunas, tanto en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, se encuentran dientes de tiranosáuridos, pero como los dientes no son diagnósticos más allá de grupo, pues sabemos por las serraciones y por muchas cosas que se trata de tiranosáuridos, pero no podemos asignarlos a un género. Entonces se han asignado a Uglisodon, se han asignado a Gorgosaurus, Albertosaurus, pero al final del día lo que podemos decir es que había tiranosáuridos en el norte de México durante el Cretácico. También lo que hemos encontrado son algunos elementos esqueléticos que tienen estas dentelladas, ven ustedes aquí, las marcas de predación, que puede ser debido a un tiranosaurio. Y bueno, vamos a hablar del Jebelcauceratops mudei, que viene siendo uno de los dinosaurios que encontramos en Coahuila. Es un dinosaurio ceratópsido de tamaño mediano, 3 metros de longitud, o sea, más bien chiquito. Y bueno, nos valió ser portada en National Geographic, y bueno, a partir de ahí hemos estado trabajando con National Geographic Society. Ahí está la reconstrucción que hizo el paleoartista Héctor Munive en base a los fósiles encontrados. Y bueno, aquí les decía yo, es otra vez el mapa que tenemos de lo que es la Aramidia y Apalachia, que son los dos subcontinentes de la Eurasia. Aquí está este canal marino, y donde encontramos nosotros al Jebelcauceratops, lo encontramos aquí. Y vean ustedes la diversidad de ornamentaciones y de morfologías que tienen los ceratópsidos a lo largo de lo que era la costa de la Aramidia. Ahí estamos descubriendo, es el sitio donde encontramos algunos
los fósiles. Ahí en esa temporada de campo participaron, por ejemplo, Peter Dodson, que es un especialista en ceratópsidos de la Universidad de Pensilvania, Brandon Hedrick, varios paleontólogos norteamericanos estuvieron con nosotros. Y ahí estamos en el laboratorio, como estaba el laboratorio antes de que se remodelara en el Museo del Desierto, estamos haciendo un análisis de los elementos esqueléticos del Yeguecoceratops. Él es Héctor Rivera, quien es colega con el que hemos estado trabajando. Él es el jefe de departamento de paleontología del Museo del Desierto en Saltillo. Y bueno, ¿por qué le pusimos Yeguecoceratops? Pues náhuatl, Yehuecao significa antiguo, y bueno, en griego Ceratops es cara con cuernos, ¿no? La más antigua cara con cuernos, Mudei, por el Museo del Desierto, para que nos sigan apoyando. Y bueno, ahí está, miren, es una reconstrucción de una pareja de Yehuecauceratops. Y el más reciente hallazgo y descripción que hemos hecho de un dinosaurio es este nodosaurio del Cretácico, también de Coahuila, que le pusimos a Cantolipán. También es de tamaño pequeño, 3.5 metros de largo. Ahí están parte de los elementos esqueléticos en los cuales describimos a la Cantolipán. Y bueno, Acanto significa espina. Lipán es una tribu de apaches que habitó en esa zona donde estuvimos nosotros trabajando. Y González, en honor al maestro Arturo González, que es el director del Museo del Desierto, quien ha estado apoyando a Héctor en sus trabajos de investigación. Ahí está una reconstrucción, más o menos es similar a algunos nodosaurios que se han encontrado en lo que hoy es Hungría y Rumania. Y bueno, aquí estamos haciendo la reconstrucción, ya el acomodo de algunos de los huesos, de espina, y una reconstrucción que nos hizo Sergio de la Rosa, quien es un paleoartista también muy importante aquí en México. Eso fue durante la presentación, el boletín o la rueda de prensa que hicimos en el Museo del Desierto para la presentación de la Cantolipán. Él es Iván Eric, quien es otro colega que también participa con nosotros en las expediciones, Héctor y un servidor. Y fíjense que todo esto de los dinosaurios ha permeado, o la sociedad en Coahuila se ha apropiado de los dinosaurios. Y miren, por ejemplo, estos son eslogans que tiene el gobierno de Coahuila: 72 millones de años nos respaldan. Orgullosamente tierra de dinosaurios. Y estas placas de carros se estuvieron hasta hace pocos años estaban vigentes. Esta fue la primera que hicieron, con aquí algunas huellas de dinosaurio y este animal que nunca supe qué era. Y acá con una reconstrucción de un reptil volador, curiosamente, no de un dinosaurio, de un Schizopteryx. Y dicen que se hizo un concurso en las escuelas también, para ver qué imágenes podían ir en las placas del estado de Coahuila, y pues hubo algunos ejemplos por ahí, algunas sugerencias. Bueno, ya vamos a hablar un poquito de lo que son los voladores encontrados también en Coahuila. Tenemos el Musquisopteryx coahuilensis, que es un pterosaurio nictosáurido. En esta placa está casi todo el esqueleto. Durante mucho tiempo esta placa estuvo en la oficina de un director de una mina, y los trabajadores le decían el chango. Decían, pues miren, ahí está un changuito. Y resulta que pues era un reptil volador. Y posteriormente se encontró este otro, que también se asigna al mismo género. Ahí está más o menos la reconstrucción. Vean el tamaño del Musquisopteryx, pues era muy pequeñito, pero se tiene casi todo el esqueleto. Y ahí está una reconstrucción. También se han encontrado, bueno, hemos encontrado los restos del aligatórido gigante Deinosuchus, que lo reportamos en 2011.
Ahí, este es el sitio, aquí estoy yo, miren, estoy orando a la Meca, no, estoy encontrando ahí algunos de los dientes del Deinosuchus. Y bueno, nosotros encontramos también algunas vértebras de hadrosaurio donde encajan perfectamente lo cónico de los dientes del Deinosuchus, ¿no? O sea, también la predación también la podemos ver ahí. Y bueno, de manera muy rápida, ya para terminar, bueno, pues también se han encontrado estos restos indirectos, que son las huellas. Tenemos huellas en Coahuila, tenemos huellas en Durango, huellas en Michoacán, en Puebla, en Oaxaca. Este es el sitio de las Águilas, donde hay 5,000 metros cuadrados con huellas de dinosaurios de diferentes especies. Y este sitio se abrió al público, ahí está como puente por donde puede uno caminar en teoría para que no pises las huellas, pero pues como no hay nadie que cuide, pues la gente desafortunadamente se baja y sigue pisando, ¿no? Miren, aquí está alguna de las huellas que se encuentra por ahí. Otro sitio muy importante, muy conocido, Rincón Colorado en Coahuila. Vean esta huella de terópodo con estas marcas de oleaje, que es muy padre. Y bueno, este sitio se ha abierto al público como 2 o 3 veces en su historia. El año pasado se volvió a abrir al público y se remodeló, se pusieron nuevas cédulas. El INAH hizo por ahí una declaración de que era una zona ya protegida, pero desafortunadamente ya no vas a ver ahí nada. O sea, ya los fósiles ya se extrajeron y se los llevaron. Simplemente pues te va a marcar los puntos donde llaman ellos canteras, la cantera 1, la 2, donde se encontró el Belafront, donde se encontraron diferentes dinosaurios. Y hay un museo también en la comunidad, y de hecho las calles de esa comunidad, hay una calle que se llama Pico de Pato, y no sé qué. Bueno, en Fronteras, municipio de Esqueda, en Sonora, se han encontrado también huellas de dinosaurios, también huesos, pero en este caso, importante, las huellas, vean ustedes, miren, incluso están en varios niveles. Y Ricardo Servín hizo parte de su tesis aquí también. Vean ustedes cómo están estas huellas, están muy interesantes. Hay recorridos turísticos, pero me gustaría saber cómo van a proteger eso, porque la verdad están muy a la intemperie. Y, o sea, el acceso no es tan fácil, o sea, realmente si tienes que ir con alguien de ahí de la comunidad. Pero la cosa es que están, pues, a los elementos, ¿no? ¿Para qué nos sirven las huellas? Bueno, pues podemos saber mucha información, la velocidad, el peso, la dirección en la que iba caminando, etc. Miren, aquí está el rastro. Les había mostrado una sola huella. Aquí es el rastro que está en Rincón Colorado, donde están las triple marks o las marcas de oleaje, y terópodo que estaba caminando sobre el agua poco profunda. Algo pues que siempre tenemos que hablar cuando hablamos de dinosaurios, y pues en México, es la extinción de los dinosaurios. Ustedes ya conocen muy bien todo esto del asteroide de 10 a 14 kilómetros de diámetro, que más o menos para que nos demos una idea, el Everest tiene cerca de 9,000 metros de altura, o sea 9 kilómetros. Aquí estaríamos hablando de 10 a 14 kilómetros de diámetro de esa masa de roca. Y bueno, pues todos los efectos que hubo, desde los efectos instantáneos hasta los efectos que duraron miles de años. Y aquí está, este es el límite Cretácico Paleógeno, y esta es la capa de iridio, que es un mineral que se encuentra sobre todo en meteoritos. Y bueno, lo que le llaman las Deccan Traps en la India, que se han estado estudiando bastante, que es una zona que abarca 3/4 partes de la India, donde hubo flujos de lava durante miles de años, y pues esa no nada más es la lava, sino es todo el material incandescente que se fue a las capas altas de la atmósfera y que produjeron también efecto invernadero y muchas cosas que también pudieron intervenir con la desaparición de los dinosaurios. Y otras teorías, ¿no? Desde que los pequeños mamíferos se comían los huevos de los dinosaurios, epidemias virales que pudieron
llevar unos dinosaurios a lo mejor de un continente a otro en el momento en el que se volvieron a juntar, etcétera, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos pues es que los grandes dinosaurios no avianos desaparecen hace 65 millones de años más o menos, pero dejaron sus descendientes en lo que conocemos hoy como aves. Vean todos estos restos se han estado encontrando en los últimos años en China, donde hay estas formaciones que se llaman Conservat-Lagerstätten, donde las rocas son tan finas que pueden dejar las improntas de las plumas, incluso hasta pigmentos se han podido rescatar de ahí. ¿Verdad? Y bueno, pues en la actualidad pues conocemos la diversidad tan grande de los dinosaurios avianos, que van desde un colibrí hasta el avestruz. Y yo creo que todos, fíjense cómo de ser este grupo tan importante durante tantos millones de años, pues nosotros, esta ilustración también me gusta mucho, es de Luis Rey también. En la actualidad pues nosotros convivimos y coexistimos con los dinosaurios, incluso no los comemos, y pues todos sabemos a qué saben los dinosaurios, ¿no? Saben a pollo. Y bueno, pues agradecerles a todos su paciencia y espero no haberlos aburrido demasiado. Muchas gracias. Bueno, tenemos tiempo para 3 preguntas, solo que no me dejaron los micrófonos preparados, entonces van a tener que ser pues a capella. Quisiera preguntarle, en el caso de cuando se lleva a cabo la reconstrucción, ¿cómo le hacen para no hay una evidencia de color? ¿La esfera perfecta? Y segundo, cuando tienen que escarbar en un lugar que es una área protegida de estas plantas, voy a cruzar acá para que se Bueno, nos pregunta su compañero cómo sabemos el color de los dinosaurios. Pues miren, en algunos casos muy particulares se han encontrado pigmentos. Por ejemplo, conocemos que el plumaje del Archaeopteryx era negro. Conocemos algunos otros datos. En base a pigmentos se han encontrado, pero son los menos. La mayor parte del tiempo, los paleoartistas pues están muy relacionados con los paleontólogos y son naturalistas ellos mismos. Entonces se fijan, como decía yo, Luis Rey, por ejemplo, pues él conoce mucho acerca de las aves, sus plumajes y demás. Entonces utilizan esos colores, ¿no? Se basan en colores de las aves. Hay otros paleoartistas que son más conservadores y se van hacia los colores que presentan los reptiles. Pero pues a ciencia cierta, si no tenemos la evidencia directa de pigmentos, pues solamente se infiere, ¿no? En base a la posible biología y hábitos que pudiera tener el organismo. La segunda pregunta que me haces de qué hacemos cuando estamos en un área natural protegida o estamos en un sitio donde existen vegetación que pueda estar bajo la NOM o de la lista roja o alguna cosa así de algún tipo de protección. Bueno, cuando estamos en un área natural protegida, como Cañón de Santa Elena, por ejemplo, pues tenemos que pedir permiso a las autoridades correspondientes, ¿no? En este caso, a la dirección de ese parque. Y lo que tratamos de hacer nosotros pues es lo menos que tengamos que modificar la vegetación del lugar donde vamos. Afortunadamente, bueno, pues en muchos de los sitios hay muy poca vegetación, pero sí, donde sí hay, pues lo que hacemos es, si tenemos la necesidad de extraer o mover alguno de esos biznaguitas o algo de lo que pueda haber ahí, pues lo colocamos en otro sitio, ahí mismo.
lo tenemos que volver a colocar. ¿Alguna otra pregunta? A ver, la compañera de ella. ¿Sabe como cuánto, bueno, sabe si alguna vez en un futuro cercano nos acabaremos los fósiles que hay para descubrir? Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de que, imagínense todos los millones de años que están representados en el registro fósil, ¿sí? Y el hombre, ¿cuándo comenzó a estudiar los fósiles en general? Pues siglo XIX, ya de una manera sistemática. Aparte, ¿cuántos paleontólogos existen? Pues aquí en México, por ejemplo, no tenemos ni siquiera un paleontólogo por cada estado de la República. ¿Cuántos recursos se destinan a la investigación de campo paleontológico? Cada vez menos, ¿sí? Entonces, yo creo que todavía hay mucho que trabajar. Hay zonas que de plano no se han podido estudiar y pues a lo mejor sí llegará el momento en el que ya agotemos ciertas localidades, pero pues siempre hay otras localidades que no se han trabajado, ¿no? Una última pregunta, y disculpen, pero es que sale mi autobús a las 4, entonces para alcanzar a llegar a la central. Compañero de aquí. ¿Qué tanto es apoyada la paleontología en México? ¿Qué tan factible es? ¿Y cómo es que usted logró llegar a este punto en el que actualmente se encuentra? Gracias. Bueno, el apoyo a la paleontología en general depende, vamos, hay como dos vertientes, ¿no? Una que es la academia, o sea, hay instituciones como por ejemplo la UNAM, la Universidad, ¿cómo se llama? La Universidad de Nuevo León, el Centro de Ciencias de la Tierra en Linares, o no sé, o sea, son instituciones académicas que destinan recursos a la investigación. Pero digo, en la otra vía pues deberían de ser los museos, ¿sí? Esas otras instituciones, pero desafortunadamente los recursos no se aplican de manera adecuada. O sea, yo sí te puedo decir que falta muchísimo apoyo, como en general en la ciencia en México, ¿no? O sea, si ustedes saben el porcentaje que se destina del presupuesto anual de la Federación a la ciencia, pues cada vez es menos. Entonces, si dentro de todo eso, de ese paquete va la paleontología ahí, pues no es prioritario, ¿sí? No es una de las ciencias prioritarias. Se apoyan a otras disciplinas. Entonces, pues sí, te exige pues el ser muy creativo, te exige el a veces crear tu propia fuente de empleo. ¿Sí? Porque no siempre vas a encontrar un lugar donde te digan, si usted es paleontólogo, mire, pásale, le voy a dar tal, ¿sí? O sea, tiene uno que ingeniárselas. Yo he trabajado pues desde gobiernos estatales, municipales, como por ahí escucharon, en museos, y por mi cuenta, ¿sí? Entonces, pues tiene uno que ingeniárselas. Pues, hasta el momento he podido sobrevivir de la paleontología de alguna forma, como decía también Ricardo ayer, ¿no? O sea, no nos hemos muerto de hambre, ¿no? Aquí estamos todavía, pero de que no hay recursos suficientes, no lo hay. O sea, hay que, pues tendríamos que, lo que pasa es que son cuestiones que ya entran dentro del campo de la política, ¿sí? O sea, los senadores y diputados son quienes reparten los recursos, entonces, ¿cómo tenemos que incidir sobre esa parte para que podamos lograr que se destine un presupuesto adecuado a la ciencia? Pues es difícil, pero bueno, hay que intentarlo, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues simplemente trabajando, yo soy muy inquieto, o sea, no me centro en una sola cosa, ¿no? Sino que he estado, pues de tanto he trabajado con megafauna en Pleistoceno, ahora con dinosaurios, o sea, todo dentro de lo que es paleontología de vertebrados, pero yo creo que no cerrarse, ¿no? a las posibilidades, ser flexible es importante para poder
pues avanzar en la ciencia en general. Si yo digo, es que yo nomás quiero estudiar, no sé, el diente del tal bicho, y si no hay, pues no, nada más. O sea, tengo que ampliar horizontes y tengo que ser flexible y tengo que innovar, ¿no? Pues es más o menos lo que hemos hecho. Bueno, pues les agradezco mucho su atención. Espero no haberlos aburrido demasiado y que les quede un poquito acerca de lo que se hace en paleontología y en particular en dinosaurios. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos por haber participado en este primer simposio de paleobiología a nivel nacional. Me gustaría hacer un aviso a los que están en la lista especial, así como a los que cumplieron con las asistencias solicitadas para que este simposio les corresponda a un valor curricular. Les vamos a estar avisando porque no nos pudimos coordinar para que el día de hoy se las tuviéramos listas. Entonces, estén atentos a lo que son redes sociales y nosotros les daremos el aviso de cuándo pueden pasar por ellas. Lo mismo con las playeras, aunque aquí las tenemos, pues por cuestiones de logística se las entregaremos posteriormente. Pero muchas gracias a todos por su presencia y que tengan un excelente día.